Imagina que estás a punto de escuchar una de las historias más sorprendentes, intrigantes y apasionantes de toda la antigüedad. No se trata solamente de un relato de palacios dorados o de riquezas inalcanzables, sino de un mundo donde el poder político se entrelazaba con la seducción, la espiritualidad y hasta con lo sobrenatural. La vida de Salomón, el rey más sabio y a la vez más enigmático de Israel, guarda secretos que a lo largo de los siglos se han contado una y otra vez, transformándose en leyenda. Y hoy vamos a sumergirnos en ese universo, el de las 1000 mujeres, los rituales escondidos en los corredores del palacio, la gloria incomparable del templo y el misterio del anillo que, según las tradiciones, le dio poder sobre demonios y espíritus. Este no será un viaje común. Te voy a llevar de la mano desde los días dorados de Jerusalén hasta las sombras de las intrigas palaciegas, desde las cámaras perfumadas del harén hasta los cielos donde los vientos obedecían a la voz del rey. Cada escena está construida para que la sientas como si la vivieras. Los aromas de la mirra y la canela, el murmullo de fuentes de mármol, los pasos sigilosos de cientos de mujeres preparándose cada día para tal vez ser la elegida del rey. Esta es una historia de poder y deseo, de espiritualidad y caída, de sabiduría que rozó lo divino y de debilidad que mostró lo humano. Y antes de continuar, quiero invitarte de manera sencilla a que me ayudes a que este proyecto siga creciendo. Si disfrutas de este viaje histórico y quieres más relatos como este, te pido que te suscribas al canal y dejes un like. No tienes idea de lo mucho que eso nos ayuda para seguir creando. Y claro, siéntete libre de comentar lo que más te sorprenda. Es increíble leer lo que la gente piensa mientras recorremos juntos estas páginas del pasado. Salomón nació como hijo de David y Betsabé, y desde joven fue señalado como el heredero del trono de Israel. Su ascenso no fue fácil, había rivales, intrigas familiares, tensiones políticas, pero cuando finalmente fue coronado, su primera petición a Dios no fue riqueza ni victoria militar, sino sabiduría, y esa decisión marcó todo su reinado. Según la Biblia, Dios le concedió no solo un corazón sabio para juzgar al pueblo, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey en la tierra. Muy pronto, Jerusalén se convirtió en el centro de comercio, cultura y espiritualidad. Caravanas cargadas de oro, especias y piedras preciosas llegaban desde Arabia, India y Etiopía. El nombre de Salomón resonaba en todas las cortes de Oriente, y embajadores de reinos lejanos viajaban semanas enteras solo para escuchar su sabiduría. Pero lo que más impresionaba era su capacidad de construir. La obra maestra de su reinado fue el templo en el monte Moriah. 70,000 cargadores y 80,000 canteros trabajaron sin descanso durante 7 años, moviendo piedras que parecían imposibles de levantar. Sus muros estaban cubiertos de oro, los pisos de mármol pulido, las puertas de madera de cedro tallada. En el lugar santísimo descansaba el Arca de la Alianza, custodiada por querubines de madera recubierta en oro. Era un edificio que no solo servía de santuario, sino que proclamaba al mundo el poder y la devoción de Israel. Junto a esta gloria arquitectónica, crecía también la magnificencia de su corte. Salomón no solo gobernaba con justicia, también sabía negociar. Cada esposa era una alianza política. 700 de mujeres de sangre real y 300 concubinas habitaban su palacio. Cada una de ellas no solo era compañera, sino representante de un reino, un tratado vivo, una red de influencia que aseguraba la paz en sus fronteras. Pero dentro del palacio la paz era frágil. Las rivalidades entre estas mujeres eran tan intensas como las guerras que se evitaban fuera de los muros. Desde el amanecer, el harén entero se transformaba en un escenario de preparación. Las mujeres eran bañadas en aguas perfumadas, masajeadas con aceites de mirra y áloe, peinadas con trenzas adornadas de hilos de oro. El ambiente estaba cargado con el aroma de perfumes exóticos y la tensión de la competencia silenciosa. Cada gesto, cada palabra, cada vestido podía significar la diferencia entre ser olvidada o ser elegida para pasar una noche con el rey. No se trataba solo de placer, era política, era influencia, era supervivencia, y así, el día a día en el palacio de Salomón se volvió un universo propio.
Había música que llenaba los patios, mercaderes que ofrecían animales perfectos para los sacrificios, levitas que mantenían encendidas las lámparas de oro. En los jardines, los hijos de diferentes esposas jugaban bajo la sombra de granados, mientras sus madres calculaban alianzas y soñaban con verlos algún día en el trono. La vida en Jerusalén brillaba con una intensidad que pocas veces se repetiría en la historia del mundo antiguo. Al amanecer, mucho antes de que los primeros rayos del sol iluminaran las murallas doradas del templo, una sinfonía de sonidos comenzaba a recorrer los corredores sagrados y los patios del palacio. El crujido de los portones de bronce al abrirse anunciaba que otro día de rituales y labores estaba por empezar. Los levitas, organizados en turnos rigurosos, se distribuían como un ejército silencioso, cada uno con tareas bien definidas. Algunos se encargaban de limpiar el mármol con tanta precisión que parecía un espejo. Otros transportaban agua en jarras de oro para las purificaciones, y otros afinaban los instrumentos musicales que pronto llenarían el aire con melodías solemnes. El ambiente estaba impregnado de disciplina, pero también de devoción. Cada acción, por mínima que pareciera, era entendida como un acto de servicio a Dios. Los sacerdotes se vestían con túnicas de lino impecable, colocándose una prenda tras otra en un orden meticuloso acompañado de oraciones. Los panaderos preparaban el pan de la proposición en hornos especiales, siguiendo una receta transmitida de generación en generación, mientras los perfumistas mezclaban el incienso sagrado con fórmulas tan guardadas como los tesoros del propio templo. El templo no era un edificio muerto, era una ciudad viva dentro de Jerusalén. Todo funcionaba como un engranaje perfecto. Los animales para los sacrificios eran inspeccionados minuciosamente. Ningún defecto podía arruinar la ofrenda. En los atrios exteriores, mercaderes autorizados ofrecían corderos, palomas y cabritos, mientras los sacerdotes verificaban que cada ejemplar fuera digno. Nada se dejaba al azar. El fuego en los altares nunca se apagaba, y el aroma de la carne quemada se mezclaba con el del incienso, creando una atmósfera única entre lo terrenal y lo divino. Mientras tanto, en el corazón del palacio, el harén vivía su propio ritmo. Las mujeres despertaban rodeadas de sirvientas que traían agua perfumada para bañarse. Algunas eran hijas de reyes extranjeros, acostumbradas a lujos desde la infancia. Otras habían nacido en tierras lejanas y ahora representaban alianzas políticas. Cada una de ellas, sin importar su origen, sabía que vivía en un escenario donde la belleza y la estrategia eran armas de poder. La competencia era feroz. Desde muy temprano, algunas practicaban cantos, otras ensayaban danzas, otras confiaban en los perfumes más raros que podían obtener. Las egipcias dominaban el arte de la danza hipnótica, moviéndose como serpientes al compás de sistros de oro. Las fenicias destacaban en la preparación de fragancias que embriagaban los sentidos. Las moabitas cantaban melodías que arrancaban lágrimas incluso de los corazones más duros. Cada cultura aportaba su propio arte de seducción, y el palacio se convertía en un mosaico multicultural de tradiciones y pasiones. El proceso de selección de la mujer que pasaría la noche con el rey era un ritual en sí mismo. Una mensajera especial anunciaba a la elegida, y desde ese instante comenzaba una preparación que duraba todo el día. Era conducida a la casa de las purificaciones, donde 7 piscinas esperaban, cada una aromatizada con aceites distintos: mirra, aloe, canela, nardo, azafrán, casia y rosa. Después de los baños, su piel era tratada con miel, leche de cabra y aceites esenciales, fórmula secreta de las guardianas del harén. Sus cabellos eran peinados con peines de marfil incrustados con piedras preciosas, y sus uñas decoradas con diseños de henna que contaban historias en símbolos antiguos. El atuendo se elegía con extremo cuidado. Había túnicas tan finas que parecían hechas por arañas, teñidas con colores extraídos de conchas marinas y minerales raros. Las joyas no eran simples adornos, sino símbolos de poder. Un brazalete podía representar el respaldo de una facción. Un collar podía ser un recordatorio de una alianza lejana. El ambiente de la cámara real también era preparado. Lámparas de oro distribuían una luz suave. Incienso especial llenaba el aire de fragancias embriagantes,
y pétalos de flores eran esparcidos sobre sábanas de seda. Mientras tanto, las demás mujeres observaban en silencio, entre celos y esperanzas. Algunas lloraban en secreto, otras planeaban estrategias para la próxima ocasión, y otras aceptaban resignadas que su tiempo de gloria nunca llegaría. Sin embargo, cada una tenía un papel en el engranaje político del reino. Aunque no fueran elegidas, podían influir a través de sus hijos, de sus sirvientas o de alianzas silenciosas dentro del propio harén. La maternidad era, de hecho, una de las batallas más importantes. Un hijo varón podía elevar a su madre de la oscuridad al prestigio, abriéndole puertas de influencia en el consejo real. Las facciones se organizaban alrededor de los príncipes, y el futuro del reino se discutía no solo en el trono, sino en las habitaciones del harén. Cada madre soñaba con ver a su hijo heredando la corona, y ese sueño la llevaba a intrigas, pactos y conspiraciones que muchas veces permanecían ocultas a los ojos del rey. Pero no todo era rivalidad. También había momentos de camaradería. Las mujeres compartían canciones en los jardines secretos, enseñándose danzas y recetas de belleza de sus tierras natales. Algunas formaban amistades profundas, conscientes de que, más allá de la competencia, todas eran prisioneras de un destino común. El palacio era una jaula dorada, lleno de lujos, pero cerrado con llaves invisibles. Y en medio de todo este esplendor y tensión, Salomón se mantenía como el centro indiscutible. Para unos era el rey sabio que entendía hasta el lenguaje de los animales. Para otros, un hombre atrapado entre pasiones y deberes. Pero nadie podía negar que en Jerusalén, en aquel tiempo, todo giraba alrededor de él. El templo, la política, el harén, la música, las ofrendas, los banquetes, las alianzas. Era como si el mundo entero se hubiera reunido dentro de los muros de su palacio, vibrando al compás de su voz y de sus decisiones. Las noches en el palacio de Salomón eran un espectáculo que mezclaba lo sagrado con lo sensual, lo político con lo íntimo. Mientras en el templo los levitas entonaban cánticos solemnes y los sacerdotes mantenían encendidas las lámparas de oro, en el harén se desplegaban rituales de belleza y seducción que duraban horas enteras. Cada detalle estaba calculado para impresionar al rey. Las luces suaves, las danzas hipnóticas, los aromas exóticos que llenaban las habitaciones como si fueran nubes invisibles. El canto de las mujeres se escuchaba a lo lejos, como un murmullo que flotaba en el aire de Jerusalén. Eran canciones de amor, de deseo, de nostalgia por las tierras lejanas de donde habían venido. Cada cultura aportaba su propia voz. Las egipcias evocaban con sus melodías el murmullo del Nilo y el misterio de sus templos. Las sidonias, con sus tonos graves y profundos, parecían invocar a dioses marinos. Las moabitas entonaban baladas dulces y melancólicas. Para Salomón, esas canciones eran más que entretenimiento. Eran recordatorios vivos de las alianzas que había tejido con medio mundo. La corte era, en realidad, un tablero de ajedrez. Las piezas no eran soldados, sino esposas y concubinas, y cada movimiento tenía consecuencias políticas. Un gesto de afecto hacia una mujer podía fortalecer la relación con una nación extranjera. Un rechazo podía encender tensiones en territorios fronterizos. Los embajadores sabían esto, y por eso enviaban regalos costosos, esperando que Salomón favoreciera a la hija o sobrina de su rey. Las joyas, las especias y los tejidos finos que llegaban al palacio no eran simples obsequios, eran inversiones en la política internacional del momento. Pero Salomón no era un hombre ingenuo. Aunque disfrutaba de los placeres del harén, mantenía una mente analítica y observadora. Escuchaba con atención los informes de sus escribas, que registraban cada detalle de la vida del palacio. ¿Quién visitaba a quién? ¿Qué rumores circulaban? ¿Qué alianzas secretas se formaban entre las mujeres? Estos registros, escritos en papiros que se guardaban bajo estricta vigilancia, eran como un mapa de las tensiones internas que, si no se controlaban, podían convertirse en amenazas para la estabilidad del reino. Había, sin embargo, un aspecto que escapaba a toda planificación: el amor. Aunque su matrimonio con tantas mujeres tenía un propósito diplomático y político,
Salomón era, al fin y al cabo, humano. En medio de tantas alianzas y estrategias, a veces se encontraba realmente cautivado por la belleza o la inteligencia de alguna de ellas. Una conversación profunda sobre filosofía, una mirada que desarmaba su espíritu, una voz que le llegaba al corazón, podían moverlo tanto como un tratado con un reino poderoso. Y esas emociones, aunque genuinas, complicaban aún más el intrincado equilibrio de poder dentro del harén. Las concubinas sabían que la atención del rey era como el sol. Donde brillaba, la vida florecía, y donde no llegaba, había sombras y olvido. Por eso se preparaban con una dedicación casi religiosa. Desde el amanecer, sus sirvientas aplicaban aceites perfumados en sus cuerpos. Trenzaban sus cabellos con hilos de oro y piedras preciosas, y vestían túnicas ligeras que dejaban entrever su piel de manera delicada y provocadora. Pero más allá de la apariencia, sabían que el secreto estaba en la actitud. Una palabra dicha en el momento justo, un silencio calculado, una sonrisa discreta podían significar la diferencia entre ser recordada o ser olvidada. En este ambiente de lujo y tensión, se gestaban también los rumores de poderes ocultos. Algunos decían que Salomón poseía un anillo mágico grabado con el nombre secreto de Dios, y que gracias a él podía controlar espíritus y demonios. Según estas historias, los mismísimos cimientos del templo y del palacio fueron colocados por seres sobrenaturales que obedecían sus órdenes. Estas leyendas circulaban en voz baja entre las sirvientas y los guardias, y aunque nadie se atrevía a mencionarlas en público, todos sentían que algo había en la figura del rey que lo hacía distinto a cualquier hombre común. El poder de Salomón no se limitaba a lo político ni a lo espiritual. Se extendía también al misterio. Algunos aseguraban que podía hablar con los animales, entender sus voces y descifrar sus pensamientos. Otros contaban que consultaba a seres invisibles para conocer secretos de la naturaleza, aprendiendo de ellos remedios para enfermedades y fórmulas para perfumes y ungüentos. Fuera mito o realidad, estas historias fortalecían la idea de que su sabiduría no era solo fruto del estudio, sino de un don divino que lo colocaba por encima de cualquier otro rey de su tiempo. La magnificencia del reino se reflejaba en todo. Los banquetes que ofrecía Salomón eran legendarios. Mesas repletas de carnes asadas, pescados traídos desde la costa, frutas exóticas, panes recién horneados, vino de las mejores viñas. Los invitados quedaban asombrados no solo por la abundancia, sino por la organización. Todo se servía en vajillas de oro y plata, y cada detalle estaba pensado para causar asombro. Sin embargo, detrás de esa abundancia también se escondía una tensión. Mantener tal estilo de vida exigía tributos cada vez mayores, y el pueblo comenzaba a murmurar por las cargas que recaían sobre ellos. La vida de Salomón, por lo tanto, era un equilibrio constante entre la gloria y el peligro. Su sabiduría le había dado fama en todo el mundo conocido. Su riqueza y poder lo habían convertido en una leyenda viva, pero sus decisiones, especialmente en lo relacionado con el harén y los cultos extranjeros que poco a poco se infiltraban en Jerusalén, comenzaban a encender señales de advertencia. Los profetas murmuraban que el corazón del rey se estaba desviando, y que el esplendor que tanto fascinaba a las naciones podía convertirse en la semilla de su ruina. Mientras tanto, las mujeres del harén seguían jugando su juego silencioso, cada una moviendo sus piezas en el tablero invisible que definía el destino del reino. Y en medio de canciones, perfumes, joyas y susurros, el rey más sabio de la historia antigua enfrentaba el desafío más difícil: gobernar no solo a su pueblo, sino a sus propios deseos y pasiones. Con el paso de los años, la vida en el palacio de Salomón se volvió más compleja. El esplendor que deslumbraba a visitantes y embajadores escondía una red cada vez más intrincada de tensiones internas. Las 1000 mujeres que habitaban el harén no solo representaban belleza y compañía, eran símbolos vivos de tratados políticos, de pactos militares y de alianzas económicas. Cada esposa real era un puente hacia otra nación, y cada concubina podía convertirse en un punto de influencia que alteraba la balanza del poder.
El harén funcionaba como un mundo aparte, organizado con una precisión casi burocrática. Había escribas encargados de llevar registros de cada mujer, su origen, los dones que había traído, los obsequios que recibía, las atenciones del rey y, lo más importante, los hijos que engendraba. Cada nacimiento era registrado como un evento diplomático, no solo familiar. Un príncipe o princesa no era únicamente un heredero. Era un recordatorio vivo de una alianza entre Israel y otra tierra. Los hijos crecían en medio de un lujo sin precedentes, pero también bajo la sombra de las intrigas. Sus tutores eran seleccionados con extremo cuidado. Maestros israelitas enseñaban la ley de Moisés, mientras que sabios extranjeros transmitían filosofía, astronomía y medicina. El objetivo era formar príncipes versátiles, capaces de gobernar en un mundo que se expandía más allá de las fronteras de Judá. Sin embargo, esta educación diversa también sembraba divisiones. Algunos niños se inclinaban hacia las tradiciones de sus madres extranjeras, mientras otros mantenían la fe en el Dios de Israel. El propio Roboam, hijo de Naamá la amonita, creció en esa dualidad. Aprendió los preceptos de la Torá, pero al mismo tiempo absorbió las costumbres extranjeras que rodeaban el palacio. Desde joven mostró señales de carácter contradictorio, a veces firme y orgulloso, otras débil y manipulable. Este conflicto interno, que parecía personal, terminaría marcando el futuro del reino entero. Mientras tanto, las mujeres seguían compitiendo. Algunas buscaban llamar la atención del rey a través de la belleza y el arte. Otras lo hacían a través de sus hijos. Las más astutas sabían que, incluso si ya no tenían el favor de Salomón, podían ganar poder apoyando la causa de un príncipe específico. Las alianzas entre madres y concubinas creaban facciones que dividían el harén, y los susurros de conspiraciones recorrían los corredores como corrientes de aire. Los sirvientes jugaban un papel crucial en estas intrigas. Eran los ojos y oídos del harén, portadores de mensajes secretos, testigos de encuentros prohibidos y guardianes de secretos que podían cambiar destinos. Una esclava leal podía elevar la posición de su señora. Una traición podía arruinarla para siempre. El silencio de los sirvientes se compraba con joyas, favores y promesas, y a veces con amenazas veladas. El lujo del palacio contrastaba con la creciente carga sobre el pueblo. Mantener a tantas mujeres, sus sirvientes, sus banquetes y sus rituales, era un gasto monumental. El tesoro real, que antes rebosaba de oro y plata gracias a tributos extranjeros, comenzó a sentir la presión de este estilo de vida. Los impuestos aumentaban, el trabajo forzado se hacía más pesado. Y aunque el pueblo seguía admirando la grandeza de su rey, poco a poco surgía un murmullo de descontento. La fe también empezó a tambalearse. Salomón, que en su juventud había sido un devoto constructor del templo de Dios, comenzó a ceder ante las súplicas de sus esposas extranjeras. Cada una deseaba honrar a los dioses de su tierra, y aunque al principio él lo permitió solo como un gesto diplomático, con el tiempo se dejó arrastrar por esos cultos. En las colinas alrededor de Jerusalén se levantaron altares a Astarte, a Moloc, a Quemos. El humo de los sacrificios paganos se mezclaba con el incienso del templo, y los sacerdotes de Yahvé miraban con horror cómo el corazón del rey se desviaba poco a poco. Los profetas comenzaron a advertir sobre el peligro. Sus voces se alzaban en medio del bullicio del palacio, denunciando que la idolatría traería destrucción sobre Israel. Pero sus palabras eran ahogadas por la música, el vino y las risas del harén. Salomón, que había escrito proverbios sobre la sabiduría y el temor de Dios, parecía ahora seducido por una curiosidad insaciable por lo prohibido. Las leyendas sobre su anillo mágico crecieron aún más en este contexto. Algunos aseguraban que ya no lo usaba solo para invocar a los espíritus que lo habían ayudado en la construcción del templo, sino también para obtener secretos de deidades extranjeras. Se decía que interrogaba a demonios, aprendía sus nombres y sus debilidades, y registraba todo en libros ocultos que serían codiciados por magos durante siglos. Estas historias, verdaderas o no, añadían un aire de misterio a su figura. ¿Era el hombre más sabio de la historia un profeta bendecido por Dios, o un rey que había cruzado límites peligrosos en busca de poder?
El pueblo veía con asombro y temor lo que sucedía. Por un lado, disfrutaban de la gloria de un reino que jamás había alcanzado tanto esplendor. El templo relucía, los palacios se multiplicaban, las riquezas fluían de todas partes. Pero por otro, percibían que las bases espirituales que habían sostenido a Israel desde Abraham estaban resquebrajándose. El contraste entre el esplendor externo y la fragilidad interna era cada vez más evidente. Y así, mientras el sol caía sobre las murallas de Jerusalén y el canto de las mujeres del harén se mezclaba con el sonido de los instrumentos del templo, el destino de Salomón y de todo su reino comenzaba a torcerse. Lo que parecía invencible empezaba a mostrar grietas, y lo que había sido un ejemplo de sabiduría y poder se estaba convirtiendo en un recordatorio de cómo incluso el más grande de los reyes podía perderse en sus propios deseos y contradicciones. El peso de los años comenzó a sentirse en el cuerpo y en el espíritu de Salomón, aquel rey joven que había pedido sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder. Ahora se encontraba rodeado de todo lo que en algún momento había despreciado. Sus noches eran largas, llenas de banquetes y rituales, y sus días estaban marcados por decisiones cada vez más difíciles. La presión de gobernar un reino tan vasto, mantener la paz con tantas naciones aliadas, y al mismo tiempo sostener un harén de 1000 mujeres, lo desgastaba lentamente. El palacio, que alguna vez fue símbolo de orden y magnificencia, se había transformado en un hervidero de rumores y rivalidades. Las facciones internas del harén se intensificaban con el paso del tiempo. Las esposas extranjeras exigían altares y espacios para adorar a sus dioses, y Salomón, cansado y quizás debilitado en su convicción, cedía una y otra vez. Así, en los jardines y colinas que rodeaban Jerusalén, comenzaron a proliferar santuarios a deidades extranjeras, mientras el templo de Yahvé permanecía como un recordatorio cada vez más solitario del pacto original. El pueblo empezó a dividirse. Algunos seguían viendo en Salomón al rey sabio y poderoso que había construido el templo, escrito proverbios, y alcanzado gloria sin igual. Otros murmuraban que se había corrompido, que sus riquezas lo habían cegado y que sus esposas lo habían llevado por caminos prohibidos. La tensión entre la adoración a Yahvé y la influencia de los dioses extranjeros se convirtió en un campo de batalla espiritual que desgarraba la identidad de Israel. En medio de este ambiente, los hijos de Salomón crecían con visiones contradictorias del mundo. Roboam, el heredero oficial, veía cómo las tribus murmuraban contra los impuestos excesivos y el trabajo forzado. Otros príncipes, hijos de mujeres extranjeras, se inclinaban hacia las costumbres de sus madres, aprendiendo lenguas, rituales y creencias que chocaban con la tradición de Israel. El palacio se convirtió en una torre de Babel en miniatura, un lugar donde se hablaban decenas de idiomas, se practicaban ritos diversos y se discutía el futuro del reino en susurros que a veces llegaban hasta los oídos del propio rey. Salomón intentaba mantener el control, pero incluso su legendaria sabiduría parecía insuficiente. Su anillo, del que tanto se hablaba, se había convertido en un símbolo de misterio. Algunos decían que aún lo usaba para consultar a seres invisibles. Otros aseguraban que había perdido el favor de Dios y que el poder del anillo era solo un recuerdo de glorias pasadas. Las leyendas crecían. Que había demonios trabajando en secreto en los sótanos del palacio, que escribía libros prohibidos con conocimientos ocultos, que dialogaba con espíritus en las noches más silenciosas. Nadie sabía con certeza qué era verdad y qué era exageración, pero lo cierto es que la figura del rey se envolvía cada vez más en un halo de enigma y contradicción. El esplendor externo del reino contrastaba con su fragilidad interna. Jerusalén seguía brillando. Las caravanas seguían llegando con oro, especias y piedras preciosas. Los embajadores seguían maravillándose ante la grandeza del templo, pero los corazones del pueblo se alejaban poco a poco. El resentimiento por los impuestos, el descontento por las imposiciones del trabajo forzado y la decepción al ver al rey rendirse ante dioses extranjeros empezaban a sembrar semillas de rebelión. En el harén, la competencia por la atención del rey se volvió más desesperada. Las mujeres jóvenes buscaban desplazar a las esposas más antiguas, y las madres
Intentaban asegurar un futuro para sus hijos en la línea de sucesión. Cada gesto, cada regalo, cada palabra podía alterar el equilibrio delicado de poder. El ambiente estaba cargado de intrigas, y los sirvientes, siempre atentos, se convirtieron en transmisores de secretos que podían determinar el destino de reinas y concubinas. Los profetas no callaban. Sus palabras eran cada vez más duras, advirtiendo que la idolatría y la infidelidad del pueblo traerían consecuencias devastadoras. Algunos llegaban hasta las puertas del palacio para proclamar el juicio de Dios, y aunque muchos eran silenciados o ridiculizados, su mensaje seguía resonando. Recordaban que la gloria de Israel no estaba en el oro ni en las mujeres, sino en su fidelidad al pacto con Yahvé. Salomón escuchaba, pero su corazón estaba dividido. La voz de los profetas se mezclaba con la de sus esposas, con los cantos de las extranjeras, con las promesas de alianzas políticas que aseguraban la estabilidad de su reino. La tensión lo desgastaba, y su figura, antes imponente, comenzó a mostrar signos de cansancio y de duda. Sin embargo, incluso en medio de esta decadencia, seguía habiendo destellos de grandeza. Sus proverbios seguían siendo citados, su sabiduría seguía atrayendo visitantes de tierras lejanas, y el templo seguía siendo una maravilla incomparable. Pero quienes observaban con atención podían notar que el reino que había alcanzado la cima de su esplendor estaba al borde de un abismo. Las canciones del Cantar de los Cantares aún resonaban en las noches, pero ahora eran ecos de un amor idealizado, contrastando con la realidad de un harén dividido y un rey cansado. El lujo, el poder y el misterio seguían envolviendo a Jerusalén, pero en las sombras se gestaban las fracturas que pronto desgarrarían al reino. Así, mientras el sol caía sobre las colinas y las lámparas del templo seguían ardiendo, el destino de Salomón y de Israel se acercaba lentamente a un punto de quiebre. El hombre más sabio de la tierra estaba aprendiendo, de la manera más dolorosa, que incluso la sabiduría no basta cuando el corazón se divide entre la fidelidad a Dios y las seducciones del mundo. La vejez alcanzó a Salomón como una sombra inevitable. Sus cabellos, antes oscuros y abundantes, se tornaron plateados, y su mirada, que en otro tiempo inspiraba confianza y admiración, reflejaba ahora cansancio y una mezcla de sabiduría y arrepentimiento. El hombre que había gobernado con esplendor, rodeado de riquezas y mujeres, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Sus noches eran más silenciosas, aunque el palacio seguía vibrando con música, perfumes y voces femeninas. Dentro de sí, sin embargo, crecía una tormenta de dudas y de recuerdos. El harén no había perdido su intensidad. Aún en su vejez, Salomón seguía siendo el centro de un universo de 1000 mujeres que lo rodeaban. Pero la dinámica había cambiado. Las jóvenes, hijas de nuevas alianzas, buscaban llamar su atención con más desesperación, mientras que las esposas mayores se aferraban a lo poco que quedaba de su influencia. El ambiente era una mezcla de nostalgia y de intriga, donde cada gesto podía encender rivalidades. El eco de los pasos en los corredores del palacio llevaba consigo secretos, promesas y amenazas no pronunciadas. En esos años, el pueblo veía a su rey con ojos diferentes. Ya no era solo el sabio que resolvía enigmas y escribía proverbios, ni el poderoso monarca que había erigido el templo de Yahvé. Ahora lo veían como un hombre debilitado, atrapado entre los altares de sus esposas extranjeras y las advertencias de los profetas. El contraste era doloroso. El mismo rey que había construido una casa para el Dios de Israel, permitía ahora que en Jerusalén se levantaran altares a Moloc, Astarté y otros dioses extranjeros. Las voces proféticas se alzaban con más fuerza, denunciaban la corrupción espiritual y advertían que la división del corazón del rey traería consigo la división del reino. Había rumores de que, después de su muerte, Israel no seguiría siendo el mismo. Lo que Dios había unido bajo un rey glorioso podría fragmentarse como un vaso de barro quebrado. Pero Salomón, atrapado entre el amor por sus mujeres y el recuerdo de su pacto con Dios, parecía incapaz de detener el rumbo de los acontecimientos. Las noches se volvían escenario de reflexiones amargas. En medio de perfumes y músicas, su mente viajaba a los días de su juventud,
cuando se arrodilló y pidió sabiduría en lugar de poder. Recordaba cómo Dios se le había aparecido, prometiéndole un reino glorioso si se mantenía fiel. Y recordaba también el día en que el templo fue inaugurado, cuando la gloria de Yahvé llenó el lugar con una nube espesa que hizo temblar a los sacerdotes. En esos recuerdos se encontraba consuelo, pero también un dolor profundo, porque sabía que había permitido que su corazón se desviara. Las intrigas en el palacio se intensificaron a medida que su salud se debilitaba. Las madres de los príncipes luchaban por asegurar un lugar en la sucesión. Roboam, el heredero oficial, era visto como un hombre indeciso, demasiado influenciado por consejeros jóvenes y arrogantes. Otros príncipes, hijos de mujeres extranjeras, soñaban con el trono, alentados por sus madres y por las facciones que se habían formado en el harén. El ambiente era tan tenso que cada banquete, cada reunión familiar, podía convertirse en un escenario de rivalidad disfrazada de cortesía. El anillo de Salomón, ese objeto envuelto en leyendas, seguía siendo motivo de rumores. Algunos decían que lo había perdido, que los espíritus ya no obedecían sus órdenes, que los días de grandeza habían quedado atrás. Otros aseguraban que aún lo guardaba, pero que había decidido no usarlo más, consciente de que ningún poder mágico podía devolverle la paz del corazón. Sea cual fuera la verdad, el anillo se convirtió en un símbolo de lo que había sido y de lo que ya no era. Los últimos días de Salomón estuvieron marcados por la melancolía. Caminaba por los jardines del palacio acompañado por un pequeño grupo de sirvientes fieles. Observaba los altares que se habían levantado para dioses extranjeros y a veces, con un suspiro, desviaba la mirada hacia el templo, como si buscara recuperar una conexión perdida. Sus pensamientos eran un torbellino de gratitud por la vida gloriosa que había tenido y de tristeza por las consecuencias que veía acercarse. El pueblo, aunque seguía respetando su figura, sentía que algo se quebraba. Los tributos seguían aumentando. El trabajo forzado desgastaba a las tribus, y el fervor religioso se dividía entre Yahvé y los ídolos. Jerusalén, que había sido símbolo de unidad y esplendor, se convertía poco a poco en un reflejo de la fragmentación interna del rey. Salomón murió con la gloria de haber sido el rey más sabio y poderoso de Israel, pero también con la sombra de haber permitido que su corazón se desviara. Su legado fue inmenso. Proverbios, cánticos, escritos, el templo mismo, que permanecería como testimonio de su grandeza. Pero también dejó un reino debilitado, dividido espiritualmente, y listo para la ruptura que llegaría con su hijo Roboam. En los pasillos del palacio, las mujeres del harén lloraron su muerte, algunas con dolor genuino, otras con miedo por el futuro incierto. Los príncipes se miraban con recelo, sabiendo que la lucha por el trono apenas comenzaba. Y el pueblo, en silencio, comprendía que con la muerte de Salomón se cerraba una era única, irrepetible, en la que Israel había conocido tanto la cima del esplendor como las primeras señales de su caída. Las historias que surgieron alrededor de la figura de Salomón, después de su muerte, lo convirtieron no solo en un rey, sino en un personaje envuelto en misterio y leyenda. Su sabiduría era recordada en los proverbios. Sus cantos seguían entonándose en las reuniones, y el templo que había levantado permanecía como el símbolo más grande de la devoción de Israel. Pero lo que más fascinaba al pueblo eran las historias ocultas, aquellas que hablaban de poderes sobrenaturales, de un anillo grabado con el nombre secreto de Dios, y de un rey que había sido capaz de dialogar con los cielos y con los abismos. Se decía que con aquel anillo Salomón tenía autoridad sobre los espíritus. Podía invocar a ángeles y también someter a demonios, obligándolos a obedecer sus órdenes. Según las tradiciones más antiguas, los cimientos del templo fueron colocados por fuerzas invisibles que cargaban piedras gigantescas bajo el mando del rey. Los relatos hablaban de cómo invocaba a cada espíritu. Aprendía su nombre, su debilidad, su poder, y luego lo utilizaba para servir a los propósitos de Dios. No era simple magia, decían los sabios, sino un conocimiento profundo que le había sido otorgado desde lo alto. El llamado Testamento de Salomón, un texto que siglos después circularía entre judíos, cristianos y más tarde en tradiciones islámicas,
Contaba que el rey interrogaba a los demonios, preguntándoles de qué enfermaban los hombres y cómo podían ser curados. Así, obtenía remedios que mezclaban hierbas, minerales y perfumes, revelando secretos que de otro modo hubieran permanecido ocultos. Para muchos, esta era la prueba de que su sabiduría no provenía solo del estudio, sino de una conexión directa con los misterios del universo. También se contaba que Salomón entendía el lenguaje de los animales, podía escuchar el canto de los pájaros y descifrar sus mensajes, comprender el murmullo de las abejas, interpretar el rugido de los leones y el andar de las hormigas. Estas historias, aunque increíbles, eran repetidas de generación en generación, como ejemplo de cómo la sabiduría divina lo había elevado por encima de cualquier otro rey. Para el pueblo, el hecho de que el gobernante pudiera hablar con las criaturas era señal de que gobernaba no solo sobre hombres, sino sobre toda la creación. En la tradición islámica, la figura de Salomón, o Sulaimán, adquirió aún más matices místicos. Se decía que Dios le había concedido dominio sobre los vientos y que podía viajar grandes distancias en cuestión de horas. Se relataba que los jinn, seres de fuego y aire, estaban bajo su mando y trabajaban para él en la construcción de palacios, fortalezas y obras majestuosas. Los relatos del Corán lo describían como un rey profeta, dotado de una sabiduría incomparable y de dones que trascendían lo humano. Los sabios medievales, tanto judíos como cristianos y musulmanes, recogieron estas leyendas y las expandieron. Algunos afirmaban que Salomón había escrito libros de conocimiento secreto, grimorios que contenían fórmulas para invocar ángeles y someter demonios. Estos textos, buscados por alquimistas y magos a lo largo de los siglos, alimentaron la idea de que el rey había sido el maestro original de la sabiduría esotérica. Aunque no hay pruebas históricas de la existencia de tales escritos, el mito de los clavículas de Salomón, o llaves de Salomón, se convirtió en parte fundamental de la tradición mística de Occidente. En Jerusalén, las historias circulaban como susurros en los mercados y en las plazas. Los ancianos contaban a los niños que, en las noches más silenciosas, podían escucharse voces extrañas en los muros del templo, ecos de aquellos espíritus que Salomón había obligado a trabajar en su construcción. Otros decían que bajo los cimientos existían túneles secretos, donde aún estaban atrapados los demonios que él había encadenado con su anillo. Estas historias llenaban de asombro y de miedo a quienes las escuchaban, reforzando la idea de que aquel rey había tenido un poder más allá de lo humano. Pero junto a la admiración, también estaba la advertencia. Los profetas posteriores recordaban que, aunque Salomón había recibido sabiduría y dones incomparables, su corazón se desvió. El mismo hombre que había hablado con Dios, con animales y con espíritus, había permitido que su amor por las mujeres extranjeras lo condujera a adorar dioses falsos. Su caída era un recordatorio de que ningún don, por grande que fuera, podía sustituir la fidelidad al Dios verdadero. Esa tensión entre la gloria y la caída hacía de su historia algo aún más fascinante. Un relato de poder y misterio, pero también de fragilidad humana. Las leyendas sobre el anillo mágico viajaron más allá de Israel. En Persia, en Arabia, en Europa, se hablaba del sello de Salomón, un símbolo que representaba poder sobre el mundo espiritual. A veces se lo representaba como una estrella de 6 puntas, otras como un pentagrama, pero siempre cargado de la idea de control sobre fuerzas invisibles. Monarcas, cabalistas y místicos reclamaban, siglos después, poseer una copia de aquel anillo, convencidos de que contenía la clave para acceder a secretos prohibidos. Incluso en la Edad Media, los caballeros cruzados escuchaban historias en Tierra Santa de cómo el rey había sellado demonios en vasijas de bronce, enterradas bajo las arenas del desierto. Y había quienes aseguraban que si esas vasijas eran abiertas, los espíritus volverían a ser libres, trayendo consigo destrucción y caos. Estas historias convertían a Salomón en una figura no solo de la antigüedad, sino de la eternidad. Un rey cuya sombra se extendía sobre generaciones enteras. Así, mientras los libros sagrados lo recordaban como el constructor del templo y el autor de proverbios, cánticos y sabiduría,
El pueblo lo evocaba también como un mago, un místico, un hombre que había caminado en la frontera entre lo humano y lo divino. Su figura se multiplicaba en relatos, poemas y leyendas, mostrando que, aunque su vida había terminado hacía siglos, su historia seguía viva en la memoria colectiva. La combinación de historia, mito y fe hacía de Salomón un personaje único. Había sido un rey real, con responsabilidades y errores, pero también un símbolo de los misterios más profundos de la creación. Y aunque los profetas advertían sobre su caída, las leyendas recordaban que en algún momento había tenido acceso a secretos que ningún otro hombre había conocido. Esa dualidad, la grandeza y la fragilidad, el esplendor y la decadencia, es lo que aseguraba que su nombre seguiría resonando a lo largo de los siglos. Con el paso de los siglos, la figura de Salomón se convirtió en algo mucho más grande que un rey de Israel. Ya no era solo el constructor del templo, el hombre de proverbios, o el gobernante que reinó en la cúspide del esplendor de Jerusalén. Era también un símbolo, un mito, un espejo donde las generaciones siguientes proyectaban sus miedos, sus esperanzas y sus fantasías. La historia del hombre con 1000 mujeres, capaz de amar, de gobernar, de escribir y de perderse en sus propias pasiones. Se convirtió en un relato que fascinaba tanto a los sabios como al pueblo sencillo. Las leyendas sobre su vida se expandieron como fuego. Los mercaderes que viajaban de Jerusalén a Babilonia, de Egipto a Arabia, llevaban en sus labios historias de banquetes interminables, de concubinas bañándose en perfumes raros, de músicas que hipnotizaban, de jardines que parecían edenes ocultos en medio del desierto. Cada pueblo añadía su propio color al mito. Los árabes lo describían como un profeta que dominaba los vientos y a los jinn. Los cristianos medievales lo veían como un rey sabio que inspiraba a caballeros y monjes. Los judíos lo recordaban como un hombre bendecido por Dios, pero también como advertencia de lo que sucede cuando el corazón se aparta del camino. En los relatos más antiguos, se decía que los demonios que Salomón había obligado a trabajar en el templo seguían encadenados bajo la tierra, esperando el día en que fueran liberados. Otros afirmaban que sus libros secretos de sabiduría fueron escondidos en cámaras ocultas, esperando a ser descubiertos por quien tuviera el valor de buscarlos. Estos rumores alimentaban la imaginación de generaciones enteras, que veían en su figura no solo un recuerdo, sino una puerta hacia lo desconocido. El harén, con sus 1000 mujeres, se convirtió en una metáfora de exceso y de poder. Los escritores lo mencionaban como ejemplo de la capacidad del hombre para poseerlo todo, y al mismo tiempo perder lo esencial. Las historias sobre las noches en el palacio, con perfumes, cantos y danzas, pasaron a ser símbolos de lo efímero, del placer que dura un instante pero deja tras de sí consecuencias eternas. En los labios de los poetas, Salomón no era solo un rey, era un amante, un sabio, un pecador y un místico. Su relación con las mujeres extranjeras fue recordada como una de las grandes causas de su caída. Los cronistas decían que ellas lo llevaron a adorar otros dioses y que él, por amor o por curiosidad, cedió a sus deseos. Pero al mismo tiempo, esas mismas mujeres eran vistas como puentes hacia otras culturas, como símbolos de la apertura del reino hacia el mundo. En ellas se veía tanto la fragilidad del corazón humano, como la riqueza de un imperio que había sabido conectar con otras naciones. El templo, por su parte, siguió siendo el monumento máximo a su grandeza, aunque siglos más tarde sería destruido. En la memoria de los pueblos quedó grabada la imagen de aquel edificio cuyas paredes estaban cubiertas de oro, cuyos querubines se extendían sobre el arca de la alianza, y cuyo aire estaba impregnado del incienso más puro. El templo no era solo una construcción, era la materialización del pacto entre Dios e Israel, y Salomón quedó para siempre ligado a esa obra monumental. Pero junto al esplendor, siempre se recordaba la advertencia. La sabiduría no lo salvó de la debilidad. El poder no lo libró de la tentación. El amor de Dios, que lo había colmado de dones, no impidió que su corazón se desviara. Y esa dualidad fue lo que hizo de su historia algo eterno. No era la vida de un héroe perfecto, sino la de un hombre real, capaz de lo más sublime
y de lo más contradictorio. Las culturas posteriores tomaron a Salomón como ejemplo en sus propios relatos. En la literatura medieval, era citado en grimorios y tratados de alquimia como el gran maestro de lo oculto. En el Islam, era recordado como un profeta dotado de dones extraordinarios. En la tradición judía, seguía siendo el hombre que había pedido sabiduría y que, a pesar de todo, había dejado escritos que enseñaban a vivir con prudencia. Su nombre, transformado en mito, cruzó fronteras, idiomas y religiones. El pueblo sencillo, por su parte, seguía contando historias alrededor del fuego. Decían que aún se podían escuchar los ecos de sus canciones en las colinas de Jerusalén, o que en noches especiales, el viento llevaba consigo sus proverbios. Los niños crecían escuchando que aquel rey había amado a 1000 mujeres, había hablado con los pájaros, había mandado a demonios, y que a pesar de todo eso, había terminado enfrentando las consecuencias de su corazón dividido. Y así, la historia de Salomón se convirtió en algo más que una narración antigua. Era una enseñanza sobre el poder y la fragilidad, sobre el amor y la idolatría, sobre la gloria y la caída. Para unos, un ejemplo de lo que significa recibir sabiduría divina. Para otros, una advertencia sobre cómo incluso los dones más grandes pueden perderse si se olvida lo esencial. Su legado permaneció en las Escrituras, en los mitos, en los cantares, en los templos y en la memoria de millones. Y cada vez que alguien mencionaba su nombre, no hablaba solo de un rey del pasado, sino de una figura que seguía viva en la imaginación y en la fe de los pueblos. Porque Salomón, con sus 1000 esposas, con su sabiduría, con su poder y con sus errores, se convirtió en un reflejo eterno de lo que significa ser humano, capaz de alcanzar lo más alto, pero también de tropezar con lo más bajo. El ocaso de Salomón dejó en Jerusalén una mezcla extraña de silencio y murmullo. Silencio en los corredores donde antes se escuchaban risas, música y promesas. Murmullo en las plazas donde el pueblo se reunía para adivinar el futuro. Nadie sabía con certeza cómo sería la vida sin el rey que había marcado una era. El templo seguía reluciendo con sus láminas de oro. El humo del incienso subía recto como una columna que unía la tierra con el cielo. Pero en los corazones de la gente se había instalado una inquietud difícil de nombrar. Decían que cuando el sol caía detrás de las colinas y las sombras se alargaban como dedos sobre los patios de mármol, se podía sentir que la ciudad respiraba distinto, como si cada piedra aguardara una noticia que todavía no llegaba. En los mercados, las tejedoras alzaban la vista del telar cuando pasaba un mensajero. Los panaderos, con harina hasta los codos, se quedaban en pausa cuando escuchaban el toque de una trompeta. Todo parecía a un paso de cambiar para siempre. Roboam, el hijo que heredó la corona, caminaba por los jardines tratando de encontrar en el perfume de los granados la claridad que no hallaba en los consejos de sus hombres. Lo llamaban Señor, lo rodeaban con reverencias, pero sentía que todas las palabras pesaban demasiado o demasiado poco. Las fuentes susurraban en un idioma que solo entiende quien ha visto pasar generaciones. Y él, todavía joven, temía traicionar con un gesto la memoria de su padre. De niño, había corrido por esos mismos senderos detrás de pavos reales y sirvientes. Y había escuchado, escondido entre cipreses, las conversaciones de ministros que creían estar a salvo de oídos curiosos. Ahora entendía que el poder no se sostenía en el oro ni en el eco de un nombre, sino en la difícil tarea de escuchar lo que duele y decidir lo que nadie quiere decidir. El pueblo, cansado de tributos y de trabajos forzados, envió a sus representantes para pedir alivio. Venían de lejos, con polvo en las sandalias y esperanza en los ojos. Los ancianos de Israel, que habían servido también a David y conocían la fragilidad del corazón humano, recomendaron a Roboam suavidad, paciencia, un gesto de bondad que cicatrizara las heridas abiertas durante los últimos años del reinado de Salomón. Los jóvenes, los amigos que se habían criado con él, le aconsejaron dureza. Hazte respetar, que sientan tu fuerza desde el primer día. Roboam, dividido entre la prudencia y el orgullo, miró el palacio que su padre había levantado, las columnas que parecían sostener el cielo, y eligió el camino más áspero. Sus palabras, afiladas por el miedo a parecer débil, cortaron el aire. Si antes el yugo fue pesado,
ahora sería más pesado. Si antes hubo látigos, ahora habría escorpiones. La respuesta del pueblo no se hizo esperar. 10 tribus se apartaron como ramas que el viento separa del tronco. Las carreteras, que hasta entonces habían llevado comercio, canciones y peregrinos, comenzaron a llenar el paisaje de caravanas que partían hacia el norte con prisa, de quien huye de una tormenta que ya sintió en la piel. En los pueblos de las colinas, los ancianos contaban la historia de David y lloraban, no por el presente, sino por lo que intuían que estaba por venir. En Jerusalén, el templo seguía firme, pero el sonido de los pasos parecía diferente sobre las losas del atrio, como si cada caminante mediera con cuidado hacia dónde inclinar su lealtad. En el harén, el eco de la noticia llegó con un susurro que se volvió ola. Mujeres que habían compartido el mismo techo sin compartir nunca el mismo destino, se miraron con un reconocimiento extraño. Fuera de las paredes de seda, la historia cambiaba de rumbo. Unas se prepararon para partir, otras para guardar silencio. Algunas, que eran madres de príncipes sin trono, abrazaron a sus hijos con una mezcla de orgullo y miedo, y les hablaron de tierras que quizás nunca conocerían. Hubo quien encendió lámparas ante altares escondidos para pedir a sus dioses que la marea del destino los dejara en la orilla correcta. Otras, fieles al Dios de Israel, subieron los peldaños del templo con pasos lentos y ojos húmedos, llevando en las manos cestas con pan y en los labios plegarias que pedían misericordia. Los escribas trabajaron sin descanso. El ruido de los cálamos sobre el papiro llenaba cuartos enteros con una constancia que tenía algo de lluvia y algo de tambor. Registraban nacimientos, defunciones, tributos, cambios de propiedad, movimientos de tropa. Todo se anotaba, como si al escribirlo pudieran gobernarlo. Pero hay cosas que ninguna pluma sujeta. El rencor, la nostalgia, la sensación de haber llegado tarde a la verdad. En una esquina de la sala donde se guardaban los rollos del templo, un joven levita repitió para sí las palabras de los salmos, intentando con ellas cubrir la grieta que cruzaba el país como una cicatriz recién hecha. Cierta noche, cuando la luna se partió en dos sobre la pila del mar de bronce y el viento del desierto se coló por la puerta oriental, un viajero llegó a Jerusalén con noticias de Sheba. Traía telas finas, cajas de madera perfumada, un collar de cuentas translúcidas y sobre todo historias. Dijo que en su tierra aún se contaban los acertijos de la reina y las respuestas del rey, y que había rumores de descendencia y de un arca que caminó hacia el sur acompañada por canciones de guardia. La ciudad escuchó con el corazón partido, un lado orgulloso y encendido, otro lado herido y desconfiado. A la mañana siguiente, la plaza olía a pan recién horneado y a posibilidades, como si el cielo hubiera decidido regalar una tregua. Pero la tregua no cambió la dirección del río. Los que partieron al norte erigieron altares propios, modelaron una devoción que no subía a Jerusalén, y sospecharon de todo lo que recordara al hijo de David. En el sur, el peso del templo mantuvo la memoria de una promesa. Las fiestas siguieron marcando el año con su calendario sagrado. Los sacerdotes siguieron recitando la bendición en el patio, y las lámparas, tercas en su luz, siguieron desafiando la oscuridad. El humo se elevaba, y había momentos en que parecía que el cielo inclinado sobre la ciudad estaba a punto de bajar hasta tocar las manos de los que oraban. Mientras tanto, entre los tesoros que Salomón había reunido, quedaban pergaminos que el tiempo no lograba envejecer del todo. Proverbios que hablaban del peso de la lengua, del peligro de la pereza, del valor de una respuesta suave. Eclesiastés, con su tristeza que no es derrota, sus palabras que pesan más que los metales. Todo es vanidad, correr detrás del viento. Pero aún así es bueno el pan compartido. Bella la luz cuando entra por la ventana, sabio el corazón que sabe detenerse. En los patios de escuela, los maestros enseñaban a los muchachos a repetir esas líneas como si fueran escalones. No para subir un trono, sino para no caer dentro de uno mismo. Hubo días de guerra breve y noches de paz larga. Días en que la ciudad cerró sus puertas temprano, asustada por el rumor de jinetes en el valle. Y días en que los mercaderes abrieron sus mantas de colores y ofrecieron especias, cuentas, amuletos, dagas, historias. Cierta mañana,
una mujer moabita vendió una botella de vidrio verde con un aceite que olía a madreselva y a nostalgia. Dijo que había sido destilado con recetas antiguas, y una joven israelita lo compró para perfumar el cabello de su hija en el día en que comiera por primera vez el pan del pacto. En esas pequeñas transacciones, la ciudad encontraba la manera de seguir viva, de tejer con hilos delgados lo que la política había roto con cuerdas gruesas. En los jardines del palacio, los jardineros siguieron podando como si de la forma de las ramas dependiera el curso de los acontecimientos. Aprendieron a leer el cielo para saber cuándo regar, cuándo dejar que la tierra sedienta llorara su sed. Plantaron vides nuevas y pusieron tutores con manos cuidadosas, como si la paciencia de la vid pudiera enseñarle algo al reino. Los pájaros volvían cada primavera y repetían su música con una fidelidad que conmovía incluso a los guardias de turno. Había mañanas enteras en que un jilguero en la piedra de la fuente lograba silenciar el debate de dos ministros que discutían si tal o cual frontera debía ser defendida con soldados o con trigo. También quedaron en la ciudad artesanos que habían trabajado bajo instrucciones de fenicios. Ellos sabían tocar la madera de cedro para arrancarle un brillo que olía a mar lejano. En noches de fiesta, un maestro carpintero hizo una caja pequeña, con tapa de encaje tallado, para guardar la carta de un hijo que se había ido al norte a probar fortuna. Sobre la tapa, esculpió dos aves que se miraban con curiosidad, como si el escultor quisiera convencer al destino de que, pese a todo, aún quedaban conversaciones por tener, entre tribus, entre hermanos, entre Dios y los hombres. En el barrio de los perfumistas, una mujer vieja enseñaba a su nieta a mezclar resinas. Le hablaba del orden de los aromas, de cómo lo dulce puede abrazar lo amargo sin ahogarlo, de cómo el humo correcto hace que una oración suba más recta. La niña, con manos torpes y ojos atentos, preguntó si ese humo también podía arreglar un corazón roto. La abuela se rió con ternura y dijo que para eso existían el pan compartido, las manos que trabajan, y las lágrimas que se dejan caer sin vergüenza cuando nadie mira. Luego tomó un pellizco de nardo, lo dejó caer sobre el carbón encendido, y toda la calle se llenó con un perfume que parecía decir, todavía. Los mercenarios que ofrecían espada y disciplina aprendieron a dormir con un ojo abierto. Había noches en que el desierto hablaba, y no siempre en idioma castigador. Traía noticias de caravanas, de tribus que se movían como el agua bajo la arena, de estrellas que guiaban a quienes no tenían destino. Uno de esos hombres, con cicatrices que le partían la ceja y el labio, dejó su paga 2 días en la casa de un herrero solo para escuchar a su hija leer en voz alta un proverbio antiguo. Cuando la niña terminó, el soldado se limpió la garganta con torpeza, como si algo se le hubiera quedado atorado, y salió a la calle con la espalda más recta. Una tarde, un escriba joven encontró en un cajón del archivo un rollo mal guardado, la tinta balanceándose entre el negro entero y el sepia de los años. Era una carta sin destinatario claro, quizá un borrador nunca enviado. Quien la escribió hablaba de un anillo que había pesado más por dentro que por fuera, de voces que vienen cuando uno llama y de voces que llegan aunque uno no las busque. No decía si era verdad o símbolo, oración o confesión. El joven la leyó 3 veces y luego la dejó donde estaba, como si ocultarla otra vez fuera parte del acuerdo tácito que la ciudad tenía con sus propios fantasmas. La memoria de la reina del sur reapareció cada tanto. Contaban que aún quedaban en el almacén del palacio algunos muebles de su visita. Una mesa baja con patas que imitaban patas de león, una lámpara con cristal del color del té al sol, una alfombra donde aún parecía dibujarse el camino que hizo su comitiva. Había señoras que al peinar a sus hijas les narraban cómo la reina hizo preguntas que parecían juegos y resultaron mapas, cómo el rey respondió como si hubiera llevado toda la vida entrenando para ese momento. Nadie sabía con certeza cuánto de historia y cuánto de leyenda había en cada detalle, pero a la ciudad le bastaba con que al pronunciar su nombre, cambiara también la manera de caer la luz en las paredes. En el extremo norte del barrio de los alfareros, un hombre que había perdido a su esposa durante uno de los inviernos más fríos, modelaba cántaros con la boca apretada y los ojos suaves. En el horno, mientras las piezas se cocían, le contaba a su hijo historias de Salomón, que no hablaban ni de grandes banquetes ni de demonios, sino de gestos pequeños,
una vez que el rey se quitó el anillo para acariciar la cabeza de un niño enfermo. Una tarde en que se demoró demasiado escuchando a un músico ciego. Una mañana en que ordenó plantar árboles en el camino por donde pasaban los pobres, para que hubiera siempre sombra disponible. El niño, con las manos llenas de arcilla, escuchaba como si esas anécdotas fueran dátiles caídos de una palmera a la que nadie le está contando el tiempo. A veces, en los días en que el calor pesaba como una manta mojada, el templo parecía flotar. El canto de los levitas subía sin esfuerzo, y los peregrinos que habían llegado desde aldeas donde no pasa nada más que el trigo creciendo, se sentían, por un instante, parte de un cuerpo grande que respira al mismo ritmo. Había quienes, al apoyar la frente en la piedra fría, sentían que por detrás de todo, por debajo de toda confusión, seguía habiendo una promesa antigua, una cuerda que no se rompe aunque la jalen desde extremos opuestos. Volvían a casa con los bolsillos casi vacíos y el pecho lleno, y esa riqueza era la que hacía que el camino valiera la pena. Con el tiempo, los maestros empezaron a enseñar a los más jóvenes que una ciudad no es solo sus murallas y sus techos, sino también sus historias. Les pedían que memorizaran proverbios como quien aprende a encender fuego con poca leña. Les sugerían que escucharan a los viejos, porque la experiencia es un idioma que no se escribe, y que miraran con respeto a las mujeres que molían el grano al alba, porque ellas conocían el secreto de multiplicar lo escaso. Les recordaban que el trabajo bien hecho es una oración que no necesita palabras y que los banquetes desordenados terminan siempre pasando una cuenta que nadie quiere pagar. En un recodo del barrio de los comerciantes, un judío y un fenicio discutían con amabilidad sobre el color del cielo justo antes de la lluvia. El fenicio decía que era el mismo azul que tenía cierta piedra traída de montañas lejanas. El judío decía que era el azul de una palabra que se queda a punto de decirse y decide esperar. Terminaron la discusión comiendo pan con aceite, y el trato que firmaron esa tarde dejó contentas a ambas familias. Quizá por eso, al día siguiente, la hija del fenicio y el hijo del judío se miraron demasiado tiempo en el puesto de tela, y un rumor blando empezó a correr por la calle principal, como agua por una acequia bien hecha. La división del reino no borró la necesidad de los hombres de levantar la vista en busca de sentido. Muchos años después, seguían llegando a Jerusalén viajeros que querían ver con sus propios ojos el brillo del oro que había sobrevivido a la intemperie. Tocaban la piedra con la punta de los dedos, como si la fe pudiera absorberse por la piel, y preguntaban por Salomón. Los guías contaban lo que sabían y lo que sospechaban. Algunos, emocionados, añadían detalles que quizá no ocurrieron, pero que la ciudad aceptaba con una sonrisa indulgente. Porque a veces la verdad necesita un poco de música para que la escuchen los cansados. En las noches de verano, cuando el calor tarda en irse y el desierto suspira desde lejos, los niños duermen en las azoteas y desde allí cuentan estrellas. Entre susurros, uno le dice a otro que cierto día un anillo cayó al agua y todo cambió. Otro asegura que una reina cruzó el mundo solo para hacer preguntas. Otro, más pequeño, pregunta si de verdad se puede hablar con los pájaros. El hermano mayor responde que quizá no con todos, pero que hay golondrinas que entienden si uno las mira con respeto. Y al final, cuando los ojos empiezan a cerrarse solos, alguno repite un proverbio aprendido de memoria, como quien pone una piedra en el borde del camino para recordar dónde doblar mañana. Y así, mientras los siglos empiezan a pasar como pasan las estaciones, lo que queda de Salomón no es solamente el brillo antiguo de un oro golpeado, ni el rumor del harén, ni la sombra del anillo, sino una constelación de escenas pequeñas. Un pan partido entre desconocidos, un juez que escucha antes de hablar, una madre que enseña a su hija a mezclar perfumes y a perdonar, un maestro que dibuja con un palo en la arena la palabra paciencia, un soldado que baja la voz al entrar en el atrio, un rey que, aún equivocado, intentó comprender el corazón humano. Jerusalén aprende a vivir con esa suma de luces y sombras. Aprende a recordar sin idealizar y a corregir sin olvidar. Aprende, sobre todo, que lo que sostiene a un pueblo no es la perfección de sus reyes, sino la perseverancia de sus justos, la dignidad de su trabajo y la obstinación humilde de sus oraciones.
cuando llega la primera lluvia después de un verano demasiado largo. Las terrazas huelen a barro limpio y la ciudad completa parece lavarse la cara. Los niños gritan, los viejos sonríen sin dientes, los mercaderes corren a cubrir sus mercancías con telas enceradas. La lluvia cae también sobre el templo, y las gotas resbalan por las lámparas como cuentas de un rosario antiguo. En algún lugar, detrás de una cortina, una mujer enciende una luz por su hijo que viaja. En otro lugar, un aprendiz de herrero observa cómo el fuego transforma el metal y entiende, de golpe, que la paciencia es una forma de amor. Alguien abre un rollo de proverbios y lee en voz alta que mejor es la paz, con poco que la abundancia que trae pelea. Nadie aplaude. No hace falta. Las palabras se quedan flotando sobre la mesa como el vapor de un guiso. Quizá por eso, cuando un forastero pregunta qué quedó del rey de las 1000 mujeres, la ciudad no contesta solo con fechas y nombres. Contesta con gestos. Un vendedor que pesa justo, una viuda que comparte su aceite, un sacerdote que bendice sin prisa, un artesano que entrega una pieza con el borde bien pulido. Contesta con el modo en que los vecinos ayudan a levantar una pared caída, con la sonrisa que se intercambia al cruzar una puerta, con el silencio respetuoso que se guarda cuando alguien recuerda a los que ya no están. Contesta, sobre todo, con la terquedad de seguir buscando sabiduría donde siempre estuvo, en el temor de Dios, en el amor al prójimo, en la medida justa de la palabra y del pan. Y así termina este tramo del relato, no con un golpe de tambor, ni con el brillo extenso de un desfile, sino con el sonido más discreto y más antiguo del mundo. El de una ciudad que, aún herida, sigue respirando. El de un pueblo que, aún dividido, sabe todavía reconocerse en la luz que cae cada mañana sobre la misma piedra. El de una memoria que no olvida que hubo grandeza, que hubo error, y que, a pesar de todo, hay camino por delante. Porque las historias que valen la pena no se acaban. Se quedan viviendo en las cosas que hacemos cuando nadie mira, en los consejos que repetimos sin saber de quién los aprendimos, en la forma en que lavamos los platos, en la manera en que damos gracias antes de comer. Y en ese vivir sencillo, casi secreto, el nombre de Salomón, con su gloria y su sombra, encuentra el lugar más humilde y más alto. El latido normal de una vida que, sin saberlo, está hecha de sabiduría.